Hace unos días leí un artículo muy interesante donde el actor Kevin Bacon contó cómo había perdido todo su patrimonio y cómo se recuperó después de este evento muy desagradable. Antes de seguir con el video, dame tu like, compártalo entre tus amigos, suscríbete al canal y sobre todo encienda la campanita. Kevin Bacon fue, al igual de muchos miles inversionistas, estafado por Bernie Madoff. La estafa de Bernie Madoff duró muchísimos años. De hecho, Madoff fundó sus empresas a inicios de 1960 y solo en 2008 se descubrió que había atrás de esto. Muchos consideran el sistema construido por Bernie Madoff un sistema de tipo Ponzi y efectivamente tiene muchas similitudes con el esquema Ponzi. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre una estafa piramidal clásica de tipo Ponzi y lo que implementó Bernie Madoff. Les voy a explicar brevemente cuál es la diferencia. En el caso particular de Madoff, él invertía parte de los activos que le entraban. Sin duda invertía estos activos. El tema es que parte del esquema de fraudulento impostado por Madoff era el de fingir resultado, tener una contabilidad paralela que mostrase resultados diferentes a los que él lograba verdaderamente. La similitud que tiene con el estafa de tipo Ponzi está en el hecho de que los dineros que entran sirven para pagar los intereses, servían en el caso particular del esquema de Madoff, y para reembolsar a los inversionistas que querían salirse de la inversión. Ahora, las cosas para Madoff anduvieron bien hasta 2008. En 2008, a finales del 2008 en particular, Wall Street está en un grave problema económico porque estamos en el pleno de la crisis de la subprime. Entonces, muchos inversionistas en esta época recibían los que conocemos como margin calls. El margin calls es donde el banco te ha prestado dinero para hacer inversiones, como los activos donde tú has invertido han perdido de valor, el banco te pide que le devuelva un poco de plata, si no, te liquida las posiciones y netea, digamos, las posiciones. Entonces, en esta época tan difícil para el sector financiero, muchísimos inversionistas le pidieron a Madoff la plata de vuelta, él no pudo devolverla porque no había tanta plata, evidentemente, y allí explotó el caso. Y quebró la empresa. Madoff finalmente, unos años después, fue condenado a 150 años de cárcel. Murió en cárcel, de hecho, en 2021. Y a la familia Madoff tampoco le fue muy bien porque un hijo murió suicida y el otro murió de una enfermedad incurable, de un cáncer. Digamos que hacer cosas malas definitivamente podríamos pensar que no atraes cosas buenas. Dicho esto, hay que pensar otro elemento interesante de esta estafa. Extrañamente, ninguno de sus hijos que trabajaban con él fueron condenados porque aparentemente Madoff lograba manejar él y algunos contables de confianza todo el esquema sin que se supiese realmente si había plata, si no había plata. O sea, estaba tan bien montado el esquema de doble contabilidad que era muy difícil inclusive para los que trabajaban allí, en el caso particular sus hijos, darse cuenta de lo que estaba pasando. De hecho, sus hijos no recibieron prácticamente ningún tipo de condena porque los fiscales no pudieron demostrar su involucramiento en la estafa. Ahora bien, Kevin Bacon pierde todos sus ahorros. Afortunadamente dice que se quedó por lo menos con su casa. Parte del dinero lo ha recuperado porque hay un fondo que trata de recuperar esos dineros. Y se volvió a ser un patrimonio importante porque perdió alrededor de $100 millones. En este momento, por lo menos en el artículo, se hablaba de que al momento de escribir el artículo contaba con un patrimonio de 45 millones. Pero es importante traerse algunas enseñanzas que el mismo Kevin Bacon reconoce. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia que es demasiado buena para ser cierta, evidentemente hay que tener muchas dudas. No hay que dejarse encantar por falsas quimeras, porque finalmente las falsas quimeras hemos visto, como en el caso particular de la estafa Madoff, que terminan mal. El caso interesante de esta estafa Madoff, además, es que no solo engañó miles de inversionistas privados, pero también engañó otros hedge funds. El que manejaba Madoff
de hecho era un fondo de cobertura conocido como hedge fund, engañó por lo tanto otros inversionistas de otros hedge fund, de bancos y sobre todo muchos de la comunidad judía, porque Madoff era un miembro reconocido de esa comunidad. La estrategia que utilizaba o que decía de utilizar era una estrategia que es conocida como collar, que es comprar activos financieros, acciones y comprar put de protección para que en el caso de una caída de mercado el valor no se caiga demasiado. Entonces él utilizaba un mix de esta estrategia collar con venta también de call para darle mayor liquidez al fondo. Esto es lo que dejaba saber de su estrategia. Pero el tema, aquí surge otro aspecto importante que hay que tomar en consideración. Muchas veces en esta estafa, en estos esquemas fraudulentos, cuando ofrecen a los clientes o a la víctima estos esquemas, el estafador no le dice todo, no es completamente transparente. Entonces, aquí hay otra señal que hay que tomar en cuenta. O sea, el hecho de que no te puedan dar una explicación clara y concreta sobre qué tipo de estrategia están utilizando. Y esto ocurrió en el caso particular de Madoff en forma bastante evidente porque le preguntaban, pero no se sabía claramente qué era lo que estaba haciendo. Entonces, el hecho de que no haya esta transparencia o la transparencia requerida es otro indicador que podríamos sufrir o ser víctima de algún esquema fraudulento. Dicho esto, han pasado ya muchos años, el esquema en su totalidad estafó alrededor de 65.000 millones de dólares, un montón de plata. Parte de este dinero ha sido recuperado. Sin embargo, lo más importante es traerse enseñanza de esto para no cometer errores a futuro. Mientras tanto, muchas gracias y los espero en mis próximas análisis.